nacional. Hoy es jueves 5 de marzo del año 2015. Empezamos esta edición minutos antes de que se reinicie justamente la sesión plenaria, esta vez con carácter de vespertina. ¿Qué ha ocurrido durante la jornada matinal? Se lo vamos a contar en los próximos minutos, porque hoy el Congreso de la República aprobó la primera reforma constitucional de la actual administración. Se ratificó en segunda votación que presidentes regionales y alcaldes están prohibidos de reelección inmediata. Así lo establece este dictamen, que fuera ratificado hoy por 93 votos a favor por la representación nacional. Vamos a conocer justamente el contenido de esta reforma constitucional. Este es el informe que ha preparado Perla Villanueva. Han votado a favor 93 congresistas, en contra 9 y 10 abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional. Muchas gracias. El Pleno del Congreso de la República aprobó esta mañana en segunda votación reformar la Constitución para prohibir la reelección inmediata de los presidentes regionales y de los alcaldes provinciales y distritales. Con 93 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, quedó ratificada la no reelección de las autoridades regionales en el Pleno parlamentario que se inició esta mañana y con el que se inicia el debate de diferentes propuestas de reforma electoral. Según la norma aprobada, las autoridades ahora estarán sujetas a procesos revocatorios. Además, los presidentes regionales pasarán a ser llamados gobernadores regionales. La no reelección se aplicará a partir de la publicación de la norma, es decir, regirá para las autoridades edilicias y regionales actuales respecto a los comicios a celebrarse en el año 2018. Informó Central de Noticias del Congreso. Entonces, el contenido de esta reforma constitucional aprobada el día de hoy. Muchos televidentes se preguntan, ¿qué es una reforma constitucional? Es el cambio a un artículo de la Constitución. La Carta Magna es la ley de leyes, es la ley suprema, la que rige los estamentos jurídicos de un país. Y es por eso la trascendencia justamente de lo aprobado hoy por el Congreso de la República. Como lo establece justamente la normatividad vigente, para una reforma constitucional, o sea, para cambiar la Carta Magna, es necesario la aprobación en 2 legislaturas. Ocurrió la primera votación en la legislatura anterior y hoy se ratificó en segunda votación. Claro, existen también otros mecanismos para una modificación al texto constitucional. Ya lo saben, entonces, presidentes regionales tienen ahora nueva denominación, son gobernadores regionales. Esto a partir de que la norma sea publicada en el diario oficial El Peruano. Y además, sobre el tema vamos a abundar mayores detalles, porque la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, al término de la jornada matinal del Pleno, ofreció una conferencia de prensa para brindar mayores detalles de lo acontecido hoy en el Parlamento. Veamos. El Congreso de la República en esta segunda legislatura acaba de aprobar la no reelección de presidentes de gobiernos regionales, así como la de los alcaldes. Este ha sido un compromiso de los parlamentarios de este Congreso de la República. Agradezco a todos los congresistas que han hecho esta reforma constitucional posible. Una reforma que es una herramienta en la lucha contra la corrupción, una reforma que lo que quiere darle al pueblo peruano es que cuando uno es autoridad, no debe hacer algo pensando en su reelección. La autoridad que es elegida debe devolverle esa confianza a la población por la cual fue elegida, con obras, con una buena ejecución de presupuesto. Por lo tanto, que este importante anuncio que hacemos al país es gracias a los parlamentarios, a los 93 votos a favor que el día de hoy han conseguido. Necesitábamos 87, que era el número mínimo, y hemos conseguido más que ello. 93 votos a favor, 93 congresistas que se han comprometido con esta lucha. Elena Guayasco de TV Perú, quería preguntarle qué va a permitir la aprobación de esta norma de no reelección inmediata de las autoridades regionales y gobiernos locales. Es básicamente el enunciado del proyecto, ¿no? La no reelección. Como se sabe, solo el 30% de autoridades se reeligen, según las estadísticas que tenemos. Por lo tanto, es importante que cuando uno es autoridad, como son los gobiernos regionales, no hagan alguna obra en búsqueda de su reelección. O sea, eso lo descartamos, y esta es obviamente la herramienta que plasma
de que tengamos autoridades que realmente piensen en devolver ese voto a la confianza con obras, con una buena ejecución de presupuesto, sin corrupción y con transparencia. Si ellos desean volver a postular, tienen que esperar un periodo y pueden volver a postular sin ningún problema, pero no hay reelección inmediata. Teníamos ahí la explicación entonces de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, dando cuenta de lo acontecido, la aprobación de esta reforma constitucional que rige ya para los actuales presidentes regionales y actuales alcaldes, tanto provinciales como distritales. ¿Qué se ha explicado durante los fundamentos de esta reforma? Que lo que se busca es evitar que las autoridades regionales y municipales utilicen los recursos públicos para financiar sus campañas. Vamos con más reacciones. El congresista Fernando Andrade y Virgilio Acuña, ambos opinan sobre esta reforma. Es una decisión ampliamente mayoritaria, 91 votos, dice el Pleno lo que ha decidido, y ahora hay que acatarla, nada más. Lo importante y lo que esperamos es que no se repitan esos malos ejemplos que han dado muchos presidentes regionales y muchos alcaldes. Es cierto también que hay justos que pagan por pecadores. Y eso es lamentable, pero la decisión mayoritaria ha hecho que sea así. Esperemos pues que los buenos ejemplos se multipliquen y con el tiempo esto también se pueda cambiar. Pero a veces con un periodo no alcanza. Entonces, ¿qué deben hacer los partidos para subsanar? Lo que se tiene que aquí es fortalecer los partidos políticos para que la gestión sea del partido y no sea de la persona. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, en el caso de Miraflores, ya más o menos saben los vecinos qué tipo de gestión tienen y qué comportamiento tienen los alcaldes de Somos Perú en el distrito de Miraflores. Y eso es lo que tenemos que fortalecer, que ya saben qué tipo de comportamiento, qué tipo de honradez se tiene en las gestiones. Y eso es lo que hay que apoyar y fomentar. Esto le permitirá también a las organizaciones políticas renovar su cuadro políticos, le permitirá al mismo pueblo buscar otras opciones de gobierno, porque como sabemos a veces hay alcaldes que están 4, 5, 6 periodos y producto de la continuidad tanto tiempo en la gestión municipal es que se han dado tantos actos de corrupción. Esperemos que este acuerdo y esta ley que se aprueba para evitar una reelección inmediata, ojo, evitar una elección inmediata, después de un periodo pueden volver a postular y si un alcalde y un presidente regional hizo cosas bien, esperará un periodo y luego más adelante volver a ser reelegido. O sea, el tema no es indefinido, el tema es solo temporal. Tema temporal es lo que ha dicho el congresista Virgilio Acuña en cuanto a lo que significa esta no reelección inmediata. Es decir, van a tener que esperar las autoridades municipales y regionales al menos un periodo para poder volver a postular. Vamos con más reacciones. El congresista Luis Yatas Altamirano está como siempre con nosotros, con la gentileza que lo caracteriza. ¿Cómo está? Presidente de la Comisión de Constitución. Una primera reflexión sobre lo acontecido esta mañana y esta aprobación de esta reforma constitucional. Bueno, primero es que se cumple por primera vez con una reforma a la Constitución. La segunda votación para la no reelección de alcaldes y presidentes regionales realmente es una medida importante que busca de manera fundamental neutralizar a veces la distracción de recursos en unas campañas de este tipo. Entonces hoy prácticamente la ley es obligatoria a partir de su publicación. Consecuentemente quienes hoy están en esa condición de autoridades ya no podrán participar en el próximo proceso electoral. Pero lo que entiendo yo también se busca es evitar el mal uso de los recursos públicos. Fundamentalmente es eso, porque hay una gran desventaja en quien es autoridad va a la reelección respecto al otro que no es. Entonces ahí busca pues poner a buen recaudo los recursos económicos, que por supuesto son recursos que deben ser utilizados en obras y en otras actividades propias de la función como gobierno local o municipal. Escuchaba esta tarde por la radio algunas reacciones de alcaldes que no les ha gustado mucho y decían si nosotros no nos podemos reelegir, que tampoco se reelijan los congresistas. Claro, pero también hay iniciativas legislativas en esa dirección, pero hay que hacer una diferencia, ¿no? El congresista no maneja recursos económicos, ¿no? Entonces la dinámica entre la función de un gobierno local, un gobierno que es eminentemente ejecutiva, es totalmente diferente pese a la representación parlamentaria, ¿no? Entonces hay una gran distancia. Sin embargo, también queremos poner a debate porque hay propuestas de este tipo de iniciativas tendientes a evitar la no reelección parlamentaria. La revocatoria de autoridades municipales principalmente ha sido también materia de análisis esta mañana en la sesión del Pleno. Prácticamente va amarrado con la no reelección inmediata porque anteriormente, ¿no?, en la ley actual habla que esa revocatoria empieza a caminar en un año y ahora la propuesta es que sea
en el tercer año, ¿no? Y debidamente fundamentado, ¿no? Además digo que sea de público conocimiento las razones por las cuales, porque la revocatoria es un derecho del ciudadano haciendo uso de su derecho político, es totalmente diferente con la vacancia. Entonces, en ese sentido ya hemos avanzado el debate, esperemos que por la tarde se materialice en la ley como corresponda a través de una votación que apruebe este dictamen. Pero ¿cómo evitar que los enemigos políticos o los que quedaron segundos en las elecciones municipales pues no busquen revocar la autoridad desde el primer día en que asume sus funciones? Por ello precisamente es que estamos poniendo ese candado. En la actual ley ya al año ya está empezando la revocatoria, pero ahora debe ser al tercer año, ¿no? Yo creo que ya hay tiempo más que suficiente para que la autoridad demuestre que tiene las habilidades, la capacidad para manejar la gestión, y ahí no había mayores problemas, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo? Porque, por ejemplo, la revocatoria que tuvimos en Lima con Susana Villarán, si bien ella continuó en el cargo, sin embargo se revocó a regidores, ¿verdad? Y tuvo que convocarse un nuevo proceso electoral con un alto costo económico. En la nueva reforma, en todo caso, si es que llega a ejecutarse como ley, prácticamente ya no habría ese tipo de elección. Es decir, el alcalde o el regidor que asume, reemplazando al vacado, prácticamente culmina el periodo, y con eso se eliminaría primero el tiempo, el otro dinero, porque evitarías un nuevo proceso que es demasiado oneroso para el Estado. En la agenda, ¿qué otros temas están pendientes en reforma electoral en la agenda de hoy del Pleno, congresista Yatas? Bueno, tenemos hoy día, por ejemplo, la ventanilla única, el escaño vacío, la actualización del DNI, que busca también neutralizar los temas del golondrinaje, y bueno, también es parte del paquete la reforma electoral. Pero bueno, por lo menos hoy día queremos avanzar en lo que concierne a la revocatoria y ventanilla única, que sería fundamental. La ventanilla única es en cuanto, digamos, a algún tipo de infracciones, sanciones que hubiera tenido un candidato. No, lo que trata es de que esa información pública que está en las diferentes instituciones públicas se centralice en una ventanilla única para fines electorales, cuya responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, el partido va a accesar una información de su precandidato o candidato para determinar cuáles son los procesos, las responsabilidades penales, administrativas, incluso las deudas. O sea, no es una sanción, sino lo que busca es que después el partido diga, no, yo no tenía conocimiento, pero ahí está la información. Eso fundamentalmente es una información que va a permitir conocer los antecedentes del candidato. Correcto, le agradezco mucho. Muy amable. Muy bien. El congresista Luis Yatas Altamirano, entonces presidente de la Comisión de Constitución, nos hacía un resumen de lo acontecido esta mañana aquí en el Congreso y de la agenda que se tendrá en cuestión de minutos, porque ya son poco más de las 3 y se va a reanudar el Pleno en cuestión de instantes. Vamos a una pausa y volvemos con más notas aquí en Pasos Perdidos. Seguimos en Pasos Perdidos con la información actualizada del Parlamento Nacional. Empieza ya el movimiento en este ambiente del Parlamento porque en cuestión de instantes se va a reanudar la sesión plenaria, esta vez con el carácter vespertino, para continuar con el debate de reformas electorales. Vamos a hacer un alto a este tema. Nos acompaña el congresista Johnny Lescano, que él es presidente de la Comisión de Vivienda. ¿Cómo está, don Johnny? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto tenerlo siempre. De igual manera. ¿Qué va a ocurrir con el FOVIPOL, este Fondo de Vivienda Policial Militar, cuyo descuento se le aplica mensualmente a policías y militares? Sí, ayer hemos aprobado en la Comisión de Vivienda dos proyectos de ley que hemos presentado dos bancadas políticas, Acción Popular y Frente Amplio por autoría mía, y otro que viene de la bancada de concertación parlamentaria, en el sentido de que no sea obligatorio el aporte al fondo policial y militar de parte de todo el personal. ¿Voluntario en todo caso? Que sea un aporte voluntario, los que tienen necesidad de contar con vivienda y no tienen y requieren la ayuda de los fondos, que puedan seguir aportando, pero hay personal que sigue aportando, pero lamentablemente, digo lamentablemente porque les hacen pagar sin ningún tipo de retribución. Hay personal que ya tiene casa, ya tiene vivienda, ya no tiene interés de usar una ayuda de esta naturaleza de algún fondo para vivienda. Entonces sigue aportando. Entonces lo que se quiere hacer es que este aporte no sea obligatorio y ese 5% que es el aporte a los fondos vaya al sueldo.
Entonces la policía, los suboficiales esencialmente tendrán más platita en su sueldo para poder atender sus necesidades. Y los que deseen contar con la ayuda del fondo pueden seguir aportando este 5% al fondo para tener la ayuda del fondo. Esta era una demanda, me parece, de policías y militares que se acercaron a su despacho. Porque se han acercado, hay una protesta casi generalizada de que, bueno, el fondo funcione, que siga funcionando, no se va a liquidar el fondo, no se va a hacer desaparecer el fondo, pero los que quieran aportar, aportan, y supongo que ya tienen más o menos una cantidad razonable de dinero con estos aportes obligatorios y pueden seguir funcionando. Entonces, hemos pedido la opinión del Ministerio de Vivienda, la opinión del Ministerio de Vivienda ha sido favorable. Y el 24 y 25 de noviembre hemos pedido la opinión del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior y obviamente la opinión no ha llegado. Ha pasado 3 meses y la opinión no ha llegado. Consecuentemente nosotros pensamos que en esas condiciones se debía aprobar el proyecto. Ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Vivienda, con una abstención, creo, con una sola abstención, y consecuentemente pienso que debía ir esto adelante. Seguramente nos harán llegar sus opiniones, aun cuando ya se haya aprobado en Comisión de Vivienda este proyecto, nos hará llegar su opinión el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. ¿Se va a supervisar qué se está haciendo con este fondo? Sí, adicionalmente la Comisión de Vivienda tiene que pedir algún tipo de información financiera, económica, qué ha estado haciéndose con este dinero, dónde ha ido durante todos estos años, porque algunos dicen que han estado irregularmente manejados. No vamos a dar, digamos, una afirmación contundente en ese sentido, pero sí obviamente vamos a pedir una explicación a los comandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para que nos den una explicación sobre el particular. Pero el proyecto ya se aprobó, hemos tenido, como te digo, la unanimidad de la comisión votando favorablemente. Entiendo que los oficiales de la Policía Nacional están también de acuerdo, son fundamentalmente los suboficiales, que son los que más ayuda económica requieren en sus sueldos, porque un 5% más regresará a su sueldo para que tengan más ayuda económica para atender sus necesidades, pero sin embargo las instituciones, repito, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen las puertas abiertas del Congreso para traer sus puntos de vista. Veremos si son razonables, no son razonables, y el Pleno decidirá después si aprueba esta ley, que me parece que es una ley importante. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Muy amable. Muchas gracias. El congresista Johnny Lescano, entonces, contándonos de la aprobación de este proyecto que hace facultativo el descuento por el tema Fovipol en el caso de policías y militares. Vamos a otro tema, está casi cerca, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y el Parlamento Nacional ha querido rendirle homenaje y viene rindiendo el homenaje a la mujer peruana. Por ello, anoche desarrolló un pleno temático en el que abordó básicamente temas referidos a la mujer. Se aprobó, entre los diversos proyectos discutidos, el que establece sanciones drásticas, es decir, penas que van de 13 a 12 años para los casos de acoso, ya sea callejero o en cualquier dependencia pública. Vamos a ir justamente con el informe sobre el tema porque la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, detalló en qué consiste este proyecto aprobado anoche por el Congreso de la República. Fue justamente en una entrevista que ofreció al Canal N. Veamos. Hemos aprobado el día de ayer 3, todas muy buenas, y creo que la que hemos tenido mayor debate, un debate muy amplio, que definitivamente fortalece el dictamen que se ha votado, es el acoso sexual en espacios públicos, ¿no? El acoso sexual callejero, el que le llaman, y determinar, y quiero especificar las 5 manifestaciones del acoso sexual en espacios públicos, porque el día de hoy he escuchado en algunos medios de comunicación, en radios, si la ciudadanía quiere conocer, de repente, si hay por ahí un silbido, una mirada obscena, es o no, o se ha tipificado. Entonces, bueno, dar esta información a la población. Son estas manifestaciones que me gustaría dar lectura: los actos de naturaleza sexual, verbal o gestual, los comentarios e insinuaciones de carácter sexual, los gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos,
tocamientos indebidos, que es lo que vemos todos los días en los medios de transporte público, ¿no? Roces corporales, frotamientos contra el cuerpo, masturbación en el transporte de lugares públicos, exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos. Entonces, esos son las conductas por las cuales se penaliza. Ya tenemos en el Código Penal la figura del acoso, pero lo que se ha incorporado a través de estas conductas es tener este acoso sexual callejero, porque es en todas estas conductas de las cuales se ha dado lectura, se da siempre en espacios públicos. Muchas mujeres lo denuncian, otras no, por vergüenza, pero es importante que el Congreso, en vísperas, sobre todo al Día Internacional de la Mujer, cumpla con esta agenda importante. Teníamos ahí a la presidenta del Congreso hablando entonces sobre los proyectos aprobados anoche en favor de la mujer. Ella también en la entrevista, en mención, se refirió a la agenda legislativa durante el presente periodo ordinario. Veamos. La elección del defensor del pueblo, tenemos 2 personas de 28 que teníamos, hemos llegado finalmente a 2, los nombres son públicos, está el doctor Gastón Soto y el actual, el señor Vega, el doctor Vega, y en ese sentido vamos nosotros a seguir buscando ese consenso para finalmente ver cómo es que llevamos estos 2 nombres. Hay una unanimidad de todas las fuerzas de que las dos personas son idóneas, pero es importante manifestarlo esto y decidirse por cuál, ¿no? Eso necesita más de 88 votos. ¿Y cuándo se decidiría esto? ¿En cuánto tiempo? Yo creo que en estos días vamos ya a terminar de ver cuál es el sistema para finalmente escoger uno. Ahora, el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso de Alexis Humala, ¿lo voy a votar? Sí, lo vamos a incluir. ¿Hoy? Si no es hoy, en el próximo jueves, pero de todas maneras, entre el pleno de hoy o la próxima, dependiendo del tiempo, lo voy a votar. Los informes de la Mega Comisión. Los informes de la Mega Comisión están pendientes también, lo vamos a dar para la próxima semana. La próxima semana viene el ministro Saavedra, que ha solicitado venir al Parlamento para exponer todo lo que se viene avanzando en el tema de educación. Vamos a tener un pleno el próximo miércoles y también aprovechar para avanzar con los proyectos, con el informe de la Mega Comisión pendiente aún. Plenaria del Congreso, está reiniciándose justamente esta reunión. Se va a continuar con el debate de los proyectos referidos a materia electoral. Tenemos la señal en vivo.